Buenas tardes, bienvenidos al aula telemática de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, donde venimos desde hace prácticamente 2 años que se inició la guerra de Ucrania, teniendo un conjunto de sesiones desde distintas perspectivas sobre cómo se ha ido desarrollando este triste acontecimiento. La tarde de hoy vamos a celebrar la sesión 39ª del aula telemática y la vamos a dedicar a la guerra de Ucrania, como he avanzado, en el marco de un escenario internacional imprevisible. Participan en la mesa redonda Manuel Medina Ortega, Juan Antonio Carrasco Juan y Juan Jesús González Torres, los tres académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Procuraremos que se distribuyan pues, unos 45 minutos para tener después un primer debate entre ellos y posteriormente con los asistentes. Bueno, bienvenidos, buenas tardes y cuando quieran, Manolo, pues somos todo oídos. Bueno, me excuso por la apariencia espectral que tengo. Yo me veo también me veo en una nube, no sé por qué es, debe ser algún problema técnico. Bueno, estamos ya en el tercer año de la guerra de Ucrania. Es cierto que la guerra anterior había empezado en 2014, pero a efectos prácticos la guerra ha comenzado en febrero de 2024, de 2020, perdón, de 2022. En este momento la situación está, desde el punto de vista, diríamos, bélico, en una especie de impasse. Porque, por un lado, Rusia parece que consolida sus posiciones terrestres, pero ha perdido unas cosas muy importantes. En primer lugar, ha perdido la razón principal para la guerra, que era la base de Sebastopol. Aunque la base de Sebastopol está todavía en manos rusas, no la pueden utilizar porque está al alcance de los drones ucranianos y prácticamente han tenido que pasar a Novorossiysk, que está en lo que era la antigua Rusia. El Mar Negro, que era un mar ruso, en este momento está neutralizado por la actuación de los drones y otros elementos del ejército ucraniano. Y además Rusia ha perdido el Báltico, que se ha convertido en un mar de la OTAN. En el Mar Negro, concretamente, Rusia ha perdido el 30% de su flota del Mar Negro. Hace pocos años Rusia tenía, la Unión Soviética tenía una gran presencia en el Mediterráneo. En este momento está reducida a la base de Tartus Latakia, en Siria, y depende de la autorización del gobierno turco para pasar por allí o no. Con lo cual, desde el punto de vista estratégico general, las ventajas que Rusia ha obtenido en tierra las ha perdido en mar. Desde el punto de vista aéreo, el dominio absoluto que tenía Rusia del espacio aéreo lo ha perdido también, porque ya no hay prácticamente, el tema es una guerra de drones, en el cual hay prácticamente un empate entre Ucrania y Rusia. La cuestión se plantea en el marco de una situación internacional cambiante que no sabemos exactamente dónde va a ir. Pero por ahora, la acción de Rusia ha tenido la virtud de unificar a los europeos en torno a la defensa de Ucrania. Hasta Orbán, que era reticente, ha tenido que apoyar la decisión de la Unión Europea de conceder 5.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania en este momento. Es decir, la guerra de Ucrania sirve para consolidar la Unión Europea como una entidad política vinculada a la OTAN, desde luego, pero con una cierta independencia. Al tener mayor capacidad de actuación la Unión Europea, estamos hablando de una guerra larga, una guerra, como dirían los ingleses, de attrition o guerra de agotamiento, y las guerras de agotamiento se agotan cuando una de las partes está exhausta. Lo que pasa es que en este momento Rusia está limitada a sus propios recursos, no cuenta con aliados fuertes, salvo Corea del Norte y algún país muy raro, mientras que Ucrania tiene detrás a la Unión Europea, a la OTAN y a los Estados Unidos. Se plantea el problema de una posible victoria electoral de Trump. Trump es percibido en el mundo como un aliado de Putin. He estado viendo los sondeos electorales últimos y sí es cierto que hay una ventaja de Trump desde el punto de vista de las perspectivas electorales. Sin embargo,
los expertos en materia de política americana dicen que Biden tiene ya los 270 delegados necesarios para ser elegido presidente de los Estados Unidos. Por tanto, y luego hay otro problema adicional, y es que en este momento el capitalismo americano está apoyando a Biden. Biden tiene en este momento una caja de 180 millones de dólares, mientras que Trump no llega a los 40 millones y además está endeudado completamente. Tiene que pagar en unos días una cantidad de 500 millones de dólares, como por el tema del defalco de Wall Street. Hay que tener en cuenta que Trump ha atentado no solo contra la Constitución norteamericana, no solo ha engañado a gente inocente, sino que en este momento su actitud ha puesto en peligro la Bolsa de Nueva York, que es la institución más importante de los Estados Unidos. La política de Trump del salto hacia adelante ha hecho que llegara a la situación actual. Trump era un demócrata, pero se presentó como candidato republicano diciendo que los republicanos eran tan tontos que lo podían elegir presidente. Una frase literal de Trump. Él ha conseguido, diríamos, adueñarse del Partido Republicano, pero diríamos los representados más responsables del Partido Republicano se han enfrentado a él, empezando por la señora Cheney, por el antiguo vicepresidente Mike Pence, con lo cual tiene una base electoral muy rara, una base electoral contestataria, que no podemos saber si es de extrema derecha o de extrema izquierda, pero que lo que la rutina es la interpretación de Trump como voto de protesta. Claro, el voto de protesta puede ser muy importante, hizo ganar las elecciones a Milei en Argentina, pero no siempre ocurre lo mismo. En este momento, por ejemplo, el voto de protesta de Chega en Portugal está dificultando enormemente la formación de un gobierno allí. Y en Holanda, el voto de la protesta de la extrema derecha de Geert Wilders ha dejado a Wilders fuera del gobierno, con lo cual la situación es distinta. Es decir, hay en este momento una resistencia contra ese voto de protesta. En Estados Unidos, esto se acentúa por un factor, y es que los sectores más moderados, eh, más ricos, los suburbios de las grandes ciudades en todo el país han dejado de ser trumpistas y son antitrumpistas. El voto de Trump está relegado a minorías que pueden llegar a ser mayorías, desde luego, por el tremendo empuje que tiene Trump, pero yo tengo mis dudas sobre la posibilidad de que sea elegido. Si Trump fuera elegido, se plantearía una dificultad para la Unión Europea. La Unión Europea no va a dejar a, a Ucrania. La Unión Europea está comprometida con Ucrania porque en este momento una serie de países de la Unión Europea se sienten directamente amenazados por Rusia, concretamente los estados bálticos. El mar Báltico, que era un mar ruso, ha dejado de ser ruso para ser un mar de la OTAN. Suecia y Finlandia han pasado de ser países neutrales a ser países de la OTAN, porque lo que los une es la lucha contra el intento de Putin de establecer una dictadura en toda esa zona. Bueno, en este momento hay un frente, diríamos, de primera línea, está integrado por Suecia, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Rumanía, Bulgaria e incluso Hungría, ya que Orbán ha abandonado sus devaneos ante el peligro de que un éxito de Putin en esta zona lleve al intento de Putin de volver otra vez a ocupar Budapest con las consecuencias que ha tenido. Por tanto, repito, el resultado de esto es que en una larga guerra, Ucrania tiene detrás a la Unión Europea, tiene detrás a la OTAN y yo creo que también a los Estados Unidos. La cuestión es cuánto puede durar Putin. Además, Putin se ha desacreditado internacionalmente con el asesinato de sus principales rivales, con la eliminación de la peligrosísima banda de Wagner, a los que metió en un avión y mató, con la persecución de gente en todo el mundo y se ha convertido realmente en el malo de la actual escena internacional. Es cierto que ha habido unas elecciones falsas, que bueno, también tuvimos muchas elecciones falsas en España en las que la gente no votaba al 90%. Recuerdo que un referéndum que tuvimos en los años 40, en mi isla había salido un 90%, de 90 y tantos por ciento de apoyo al régimen, y el gobernador civil dijo que no, que era excesivo y iba a poner el 85%. Es decir, en este momento el 87% es un resultado que no es normal, que indica que no ha habido elecciones libres en Rusia, con lo cual la cuestión es la legitimidad de Putin para seguir siendo líder de Rusia en un momento en el que no cuenta con el apoyo de la población. Que además Rusia está
recibiendo ya los ataques y está asumiendo las consecuencias económicas y humanas de una guerra prolongada. Por tanto, estamos en una larga guerra. Probablemente el general Carrasco nos dará más detalle de los acontecimientos, pero no parece que hasta ahora haya una decisión clara en favor de Rusia, a pesar de la gran superioridad de Rusia sobre Ucrania en todos los aspectos. Ucrania está ya atacando centrales y ciudades rusas como en la zona de Belgorod, pero incluso ha llegado a atacar San Petersburgo y algunos otros sitios, con lo cual Rusia ya es vulnerable a la guerra. Los rusos ya no pueden mirar la guerra como una cosa que está ocurriendo en otro país, a diferencia de lo que ocurre en España, que todavía podemos permitirnos el lujo de tener una vida normal a pesar de estar enfrentados con Putin, con lo cual yo creo que el proceso puede ser más o menos largo, pero que a la larga Putin ha perdido el fondo moral de su actuación. Si no tiene una moral a su favor, hay una crisis una crítica internacional a su gestión, hay un problema entre los propios rusos, muchos rusos que se han exiliado, muchos rusos que están en el interior. La cuestión es cuánto tiempo va a durar este hombre y cuánto tiempo deberá aguantar en la situación en la que se encuentra. Por tanto, mi pronóstico es que la guerra será más larga de lo que se había, bueno, lo que se había dicho desde el principio, es una guerra larga, una guerra de agotamiento, que va a triunfar la parte que tenga el máximo de recursos, pero que en este momento, en principio, la Unión Europea y Ucrania y la OTAN tienen más recursos que Rusia. Con esto acabo aquí porque seguro que da lugar a Muy mucha bien. discusión. Hay gente que Muchas está gracias, en Manolo. desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero tengo las ideas bastante claras al respecto. Muy bien. Bueno, pues Juan Antonio, creo que quieres poner unas diapositivas, ¿no? Sí, Súbelas. ¿veis Le ya? das la... A eso, muy bien. Bueno, bien, pues Manuel ha hecho un auténtico alarde de geoestrategia porque realmente es lo que está pasando en el mundo. Yo me voy a limitar, en primer lugar, a dar unas notas de un escenario internacional que realmente todo lo que está ocurriendo ahí está ligado y de alguna manera u otra afectan a los diferentes centros de campos de batalla y situaciones en los diferentes continentes. Luego trataré un poquito del escenario de la guerra de Ucrania-Rusia, cómo va hasta este momento y luego el papel de Europa en este escenario internacional hoy más que nunca. Bien, en líneas generales ha habido un deterioro de un multilateralismo y un incremento en la fragmentación en el orden internacional multipolar ahora mismo con dos estados, Estados Unidos y China, pues intentando mantener el top de todo esto. Indudablemente, también hay que contar con que este año 2024 va a ser el año con más comicios de la historia, con 69 países y la Unión Europea en procesos electorales. Me preocupa las elecciones en Estados Unidos, por supuesto, porque a pesar de lo que ha comentado Manuel sobre Biden y Trump, yo recibo de allí que es una sociedad que está muy polarizada en este momento y además con un populismo que indudablemente puede traer consecuencias. Pero lo que podría ocurrir si Trump saliera elegido es que inmediatamente habría un impacto sobre Europa desde el punto de vista de las aportaciones a la defensa de la OTAN y del punto de vista de los aranceles. Sobre Ucrania y sobre los apoyos económicos, bueno, ahí sigue congelado en el Congreso un montante de millones que indudablemente hoy más que nunca necesita Ucrania. Luego además está el impacto sobre el vínculo transatlántico. Ya Trump en su momento atacó no la OTAN, sino los países de la OTAN debido al 2%, y este año se celebra el 75 aniversario de la OTAN, con una cumbre en Washington que tiene que dar un golpe de efecto para el futuro en este escenario mundial que nos encontramos. Bien, la situación en Oriente Medio es también muy frágil, con choque de diplomacias, con implicación de nuevos actores, no hay más que ver lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, y luego alineamiento antioccidental del sur global, lo tenemos en el último caso en Níger. La situación en el Indo-Pacífico parece, ahí está ahí también. El Sahel
es un epicentro de terrorismo mundial ahora mismo y además con una presencia de Rusia cada vez más implantada en lo que es el continente. Y Europa y Ucrania están en esos temas de los apoyos económicos de los que luego hablaré y sobre todo en una línea y una política de evitar que se fragilice la unidad europea ante la agresión rusa, ante las amenazas rusas y sobre todo ante la previsión de que esto va a durar mucho tiempo hasta que se pueda resolver. Recordamos en este análisis rápido del escenario de la guerra de Ucrania desde sus comienzos, una etapa que fue del mes de febrero hasta abril del 22, donde Rusia ocupó una gran porción de Ucrania, pero indudablemente Putin desoyó las estrategias de sus generales y fracasó en el intento de toma de Kiev. Y no solamente eso, sino que todos recordáis lo que sucedió con la infantería mecanizada y con los tanques. Posteriormente, de mayo de 2022 a octubre de 2022, hubo una ofensiva ucraniana con la recuperación de diferentes áreas y regiones, parte de las regiones del este. Y durante el invierno la estrategia se cambia, es una estrategia de desgaste, de contención, y Rusia intenta la conquista de Kherson. En una tercera etapa, 2023, se inicia una contraofensiva ucraniana y esta ofensiva, y lo pongo entre comillas, porque hay una idea, hay un sentimiento de que fracasó. Y no es así, no es así. O sea, la contraofensiva lo que pasa es que no obtuvo todos los objetivos que realmente se pretendían obtener. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hubo también una evasión de lo que tenía que haber sido unas líneas de acción y un planeamiento adecuado teniendo en cuenta las fortificaciones que Rusia le puso por delante al ejército ucraniano para que se desgastara y no avanzara hacia la frontera. Y luego, la etapa cuarta con la que nos encontramos ahora realmente la iniciativa la tiene Rusia y la ventaja también material. Aunque, evidentemente, Ucrania ha tenido hace unos días unos cambios de estrategia en las acciones, sobre todo porque Zelensky ha relevado del mando al jefe de las Fuerzas Armadas debido precisamente a lo que ha ocurrido en el año 2023 y parte de 2024. En esta etapa hay que tener en cuenta que efectivamente Ucrania ha conseguido restringir las acciones de la aviación rusa. Sí, porque ha recibido defensas antiaéreas y sistemas antiaéreos, y por mucho que salga en la prensa de que Rusia ataca y destruye sistemas defensivos, el HIMARS, los Hawk y alguno otro, realmente hoy por hoy Ucrania tiene el 98% de su potencial de defensa aérea intacto. Por lo tanto, Ucrania ha mejorado no solamente la defensa de su espacio aéreo, sino también ha mejorado en lo que son en sí los sistemas aéreos, que son prácticamente de última generación. Pero también hablaré de esto un poco después. Dice, Ucrania incorpora también al escenario de batalla las operaciones especiales. Es un tema importante porque esto causa una intranquilidad al ciudadano ruso y sobre todo a las regiones que están cercanas a la frontera de Ucrania. Ucrania también ha sido capaz de golpear en profundidad a Rusia, ya lo ha comentado antes don Manuel, y Ucrania ha tenido un éxito en el Mar Negro porque ha destruido un tercio de la flota de rusa, pero al mismo tiempo ha mantenido lo que es la ruta del grano, lo cual es muy importante sobre todo para países de África. Actualmente Ucrania está llevando una defensa estática eficaz y está fortificando a su vez líneas en el oeste, en el sur y en el norte del frente. Pero, y pongo aquí el pero, Ucrania tiene un problema real hoy por hoy en lo referente a las municiones para mantener activos sus sistemas de ataque y defensa. Y esto es debido a los retrasos económicos, tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, y la no presencia de ese ciclo logístico que necesita Ucrania para hacer frente al gran potencial que Rusia está desplegando. Ucrania necesita más sistema de defensa aérea, pero necesita concretamente más munición para la defensa aérea. Y Ucrania tiene además un problema interno de movilización. En Rusia esto es menos problemático, pero en la sociedad ucraniana hay un cierto cansancio y se necesita alistar ahora mismo una cantidad notable de 150.000 soldados para lo que es el futuro.
de tal forma que se está cuestionando un ejército profesional o una movilización para resolver esto. Rusia. Bueno, Rusia ha obtenido una victoria y una conquista de la ciudad de Avdiivka, que la ha prácticamente arrasado. Está afrontando 4 escenarios de batalla: Marinka, Kupiansk, Bakhmut y Zaporilla. Y lo que es realmente importante a considerar es que Putin, y más sobre todo después de las elecciones, está decidido a ganar la guerra y a no retirarse del territorio conquistado. Para Putin, Ucrania y la parte que ha conquistado Ucrania es Rusia, pero no solamente eso. Ucrania completa es territorio ruso. Se mantienen, además, Putin en una continua narrativa en la guerra de las amenazas, concretamente sobre el uso de armas nucleares y la Tercera Guerra Mundial. Es consciente y se conoce muy bien de la polarización de la sociedad en Estados Unidos. Si Trump sale elegido presidente en las elecciones, está aprovechando esto para crear un caldo de cultivo para que Occidente considere inevitable una posible victoria a Rusia por un cambio de opinión por parte de los Estados Unidos. Además, ahora mismo Putin se está enfrentando a una financiación de guerra muy fuerte. Llevamos ya 2 años de guerra y por lo tanto un desgaste bastante continuo en todos los sentidos. Al mismo tiempo, y para evitar el descontento interno, tiene que mantener el gasto social, evitar una alta y disparada inflación, evitar las sanciones internacionales o luchar contra esas sanciones internacionales. Y bueno, es verdad que Rusia tenía unos activos ahorrados y se mantiene por la venta de los altos precios del petróleo y los apoyos de 2 países tales como Irán y Corea del Norte. Ahora mismo, Rusia pretende conseguir un ejército de casi 2,5 millones de efectivos. La movilización de 2022 fueron de 300.000 efectivos y en la de 2023, 500.000 efectivos. Fuentes ya bastante concretas y exactas dan unas pérdidas de soldados rusos aproximadamente de unos 450.000 en estos 2 años de guerra. Por lo tanto, Rusia tiene un potencial muy grande desde el punto de vista todavía económico. Está absorta en una economía de guerra. El gasto ruso en defensa representa 1/3 del presupuesto nacional y alcanzará aproximadamente el 7,5% del PIB. Además, se han creado incrementos de la fuerza de trabajo próxima a los 3,5 millones de efectivos y se incrementan los turnos de trabajo, todo ello en consonancia para poder hacer frente al desgaste que está sufriendo continuamente para obtener resultados en lo que es el combate y la frontera y en las regiones con Ucrania. Indudablemente está empleando todo su potencial, está empleando modernizaciones de bombas que se pueden lanzar a 70, 80, 100 kilómetros, con lo cual está evitando sobrevolar el espacio ucraniano, cosa que también está haciendo Ucrania, porque está utilizando material francés y concretamente un tipo de bomba de los años 50 francesa, a la cual tiene un kit de munición de guiado. Y esto ha sido lo que realmente, independientemente de ser el presidente Macron por decirlo así, atacante a Putin y a lo que es la guerra a las acciones que hay que hacer con Rusia para sacar adelante a Ucrania, pero indudablemente las pérdidas que están sufriendo las fuerzas rusas con este tipo de bombas, pues indudablemente está afectando a lo que es la moral del ejército ruso. Y luego comentar que efectivamente todo esto va también dirigido no a crear armamento nuevo, que sí, pero también a la expansión de la línea de producción existente y la renovación de los modelos que actualmente están en el campo de batalla. Bien, seguimos con este análisis del conflicto y la actual etapa. Los gobiernos occidentales están ahora mismo en una disyuntiva y se discuten todos los cuarteles generales. ¿Qué munición, qué armamento proporcionar a Ucrania? ¿Aquel que permita a este país aceptar golpes decisivos a Rusia o simplemente armamento para poder resistir y mantener esa guerra de desgaste? Esto es importante porque se pueden atravesar líneas rojas y siempre está por medio la amenaza del otro lado. Lo que es importante, y aquí estoy completamente de acuerdo ahora mismo con Manuel, es que
La Unión Europea tiene ahora mismo una posición de firmeza y está cohesionada en apoyar a Ucrania. E independientemente de las próximas elecciones del Parlamento Europeo, esto se va a mantener. La OTAN, por supuesto, también tiene los mismos objetivos. La próxima cumbre de Washington va a ser una reafirmación de lo anterior, pero es que además el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que está celebrándose ahora mismo, está funcionando y ya existen 8 coaliciones de capacidades para que los países puedan aportar aquellos elementos, aquellos medios y aquellos aportes económicos para formar una iniciativa conjunta de resistencia. Bien, Europa tiene que decidir qué queremos ser y cuáles van a ser nuestros valores. Y esto va en la línea no de la selección del próximo Parlamento, sino que independientemente de que gane Biden, gane Trump, etcétera, etcétera, Europa no se puede quedar ahora mismo fuera de lo que puede ser un actor con cierto liderazgo en los teatros de operaciones actuales. Hay que tener en cuenta que la defensa europea necesita de convencimiento, de valores, y es importante para su futuro. Y además hay una cosa que pongo aquí que es importantísima también. La paz no es un derecho consolidado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las próximas elecciones van a significar un punto de inflexión dentro de las diferentes tendencias que hay dentro de Europa. Pero lo más importante en el transcurso de todo esto es que tenemos que liderar nuestro futuro y ello es para consolidar no solamente nuestra supervivencia, sino nuestra seguridad y defensa. Hoy mismo la Unión Europea da un paso adelante, como ha comentado también don Manuel, con un ingreso o un paquete de apoyo de 4.500 millones de euros a Ucrania dentro de lo que son los 50.000 millones que tiene previsto para los próximos años. Y aquí, y antes de terminar, me gustaría, a ver si consigo hacer... Actualmente se está hablando mucho de lo que es el armamento nuclear ruso. Y me he permitido ponerles rápidamente todo lo que está hablando los medios de comunicación sobre los misiles que actualmente que tiene Rusia. Debo hacer una llamada. O sea, una cosa es lo que dice que tiene y otra cosa es lo que tiene para ser utilizado y lo que tiene operativamente hablando. Pero indudablemente el potencial nuclear ahora mismo de Rusia es tremendo y sobre todo en los alcances globales de los diferentes misiles. Y además con una capacidad y una potencia nuclear impresionante. Aquí tienen, por ejemplo, con que ha atacado Rusia últimamente un Kinzhal de un alcance de 3.000 o 2.000 kilómetros, según utilice ojivas nucleares convencionales y que puede ser lanzado desde un Tupolev o de interceptadores, lo cual implica que Rusia no necesita meterse dentro de Ucrania para hacer todo el daño que está haciendo y con determinadas bombas que causan la más pequeña de ellas, un cráter de 15 metros de diámetro, sino que realmente su aviación está evitando tener las pérdidas que le pueden producir los sistemas occidentales que se han donado a Ucrania y evitar así un mayor desgaste en esta guerra. Hace poco se habló y lo habló nuestra ministra, de la potencialidad de estos misiles y en los medios de comunicación salieron estos fotografías gráficos sobre lo que tardaría un misil de estas características llegar a Madrid, a Barcelona y bueno, y más allá, por supuesto, a nivel ya de Estados Unidos y todas las cosas. Pero bueno, esto es un tema que está ahí, que hay que considerar que están trabajando en esa línea y que por lo tanto, pues indudablemente alguien dijo una vez que lo importante de una guerra o teniendo en cuenta lo que es la amenaza nuclear es no empezarla, porque una vez que se empieza ya no hay remedio. Y yo creo que a estas alturas estamos todos en esa línea. Pues muchísimas gracias por su atención y cierro mi... Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, pues pasamos al tercero del día. Juan Jesús. Pues también un saludo para todos. Como nuestro presidente me ha propuesto que dentro de este ciclo aporte una visión sobre el conflicto desde el punto de vista de la ética, pues yo pienso que este encargo tiene que ver con su sensibilidad
para una cuestión que abordé en mi discurso de ingreso con la Academia. Ese discurso, que está en la web de la Academia, le llamé Identidad personal y humanidad, una relación que conviene comprender. Una conclusión de la indagación que realicé en ese discurso es que el mayor interés de todo ser humano es el progreso de la humanidad. Y su demostración razonada ocupa la parte fundamental de ese discurso. Y todos estaremos de acuerdo en que algo que representa el máximo interés para todo ser humano, pues sin duda debe constituir el valor sobre el que construir una ética fundada en la razón. Bien, no voy ni siquiera a recordar el esquema de la indagación porque está accesible en la web, pero concluimos que era la mayor, en ese discurso razonamos para demostrar que todas las personas tenemos una esperanza en pasar a una vida después de muerto que represente un porvenir digno. En eso tenemos nuestra esperanza. Y eso es posible viendo, analizando, como lo hacía en la conferencia, algunas novedades que hoy conocemos. Pero, en fin, no voy a dedicarme a eso porque entonces se me irían los 15 minutos. Pero sí que puedo decir, como resumen, que las personas que entiendan que su supervivencia, más allá de su muerte, depende de que la humanidad consiga su máximo desarrollo, entenderán que cualquier atentado contra ese progreso de la humanidad es un atentado contra su principal interés personal. Yo estoy convencido de que mi razonamiento que expongo en ese discurso de ingreso es correcto. Pero también he de decir que me extraña que no sea en absoluto popular. Suele sorprender a quien lo escucha, en algunos casos muy positivamente. Pero puede ser que estas ideas sean algo prematuras para los tiempos actuales. Quizá aún no hay suficiente confianza en las reales posibilidades de la humanidad. Bien. Pero por otra parte, aparte de esa teoría que desarrollo en el discurso de ingreso, cuando analizo un grave conflicto como este, la invasión rusa, a mí me resulta evidente que si esa ética basada en defender el progreso de la humanidad, esa ética basada en eso, estuviera ya implantada, nos habría ahorrado innumerables daños que desgraciadamente seguirán produciéndose hasta que eso ocurra. Yo pienso que Putin habría encontrado resistencia mundial, porque cualquiera entiende que ese atentado pues es, contra esa invasión de Rusia por Ucrania atenta contra el progreso de la humanidad, si contabilizamos todos los efectos que va a producir. Pues bien, tenemos ahí esas posibilidades de aportar una ética basada en la razón que podría solventar este tipo de problemas que van a surgir, que están surgiendo y que seguirán surgiendo en la humanidad. La mala noticia es que va a ser muy difícil que implantar una ética basada en razonamientos. Los principios morales actuales, los pilares de la moral, no surgen de la razón, sino de los instintos. Y así nos va. Esto lo explica muy bien Jonathan Haidt en su libro La mente de los justos. Dice que es difícil que la razón se imponga a las intuiciones morales, aunque no es imposible. Pero este Haidt, psicólogo social y profesor de liderazgo ético en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, explica que podríamos decir que la mente humana nace con 5 receptores que la hacen sensible a 5, llamémosle, sabores morales. Y esas 5 sensibilidades innatas son: la primera, la sensibilidad al sufrimiento, a sufrir o a causar daño físico, o por el contrario, a recibir y dispensar cuidados. Esta sensibilidad genera el sentimiento de la compasión. Otra sensibilidad que tenemos, entre 5, es la sensibilidad al engaño, o por el contrario, a la equidad, y genera sentimientos de ira, de culpa o de gratitud. Hay una tercera sensibilidad, y esta tiene que ver con el conflicto que tratamos hoy,
es la sensibilidad a la lealtad o a la traición y genera sentimientos de orgullo colectivo o desprecio hacia los traidores. La cuarta sensibilidad, que también tiene que ver con el conflicto ruso, es la sensibilidad hacia o la subversión o la adhesión a la autoridad. Y eso genera miedo o respeto. Y hay una quinta sensibilidad que es hacia la degradación, hacia la degeneración o la contaminación, o por el contrario, a la santidad y a la pureza. Y eso produce el sentimiento de asco o de sublimación. Pues bien, así es la mente que tenemos todos los humanos. No hay más sabores morales, salvo uno que está todavía instalándose, y no en toda la humanidad, que es la sensibilidad a la libertad o a la opresión. Pero esto todavía no ha aparecido en toda la humanidad. Así se ha diseñado nuestra mente a lo largo de la evolución. Y esto es así porque presentaba ventajas evidentes adaptativas para las personas y los grupos que contasen con esas sensibilidades. Son intuiciones morales, no proceden de razonamientos. Pero las circunstancias han cambiado mucho para la humanidad. Hoy todos vivimos en un mundo globalizado y lo que antaño pudo representar una ventaja adaptativa, hoy representa una amenaza cierta para todos. Rusia y Ucrania son ambas naciones de tradición cristiana ortodoxa y ambas comparten la misma moral y están en guerra. Pero ciertamente es Putin y su camarilla quien ha decidido invadir al vecino, guiado seguramente por su creencia de que le existe el derecho de reconquistar los territorios de la antigua URSS. Ahora bien, es un hecho que la propaganda interna rusa ha conseguido trasladar a la gran mayoría de su población las ideas de Putin. Este convencimiento de la población rusa de que es aceptable hacer sufrir a la población ucraniana, y eso va contra la sensibilidad moral innata número 1, pero se compensa con la sensibilidad innata de los sabores 3 y 4, la lealtad hacia el propio grupo y la adhesión a la autoridad. ¿Debemos considerar que este comportamiento de la población rusa es algo extraordinario? ¿O asumimos que es esta la manera en que cualquier grupo humano se comportará en situaciones parecidas? Tengamos en cuenta que solo el 15% de la población vive en sociedades abiertas o semidemocráticas. El 85% de la población mundial no son propiamente ciudadanos, sino más bien súbditos. Y vuelvo a decir que este es el resultado de cómo operan nuestras mentes. Pienso que los conflictos que actualmente vemos en el mundo y los que pronosticamos que acabarán sucediendo tienen el mismo patrón. Un tirano manipula la información, transmitiéndole a la población la idea de que el vecino es el causante de sus desgracias o el que le impide recuperar el esplendor que ellos se merecen. Con este engaño que se vende solo y la adhesión instintiva que esto produce en la ciudadanía, el tirano incluso consigue consolidar aún más su poder, aumenta más la adhesión a su autoridad. Si esto es así, y me temo que así lo es, la humanidad tiene un problema de incalculables y muy dañinos efectos. ¿Existe alguna vacuna ante esta amenaza real? Sola una educación masiva en una ética nueva basada en la primacía del progreso de la humanidad, que es la esperanza de salvación que tiene cada persona. Pero ya digo, es muy difícil, es la lucha entre el instinto y la razón. En palabras de Hayek, el instinto es el elefante que va donde quiere. Su jinete es la razón. Lo más que puede hacer es sugerir un camino, una dirección, pero no es él el que manda, es el elefante, el instinto, el que va donde quiere. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Debemos conseguir que todas las personas, o al menos los dirigentes políticos de los principales países, comprendan que cualquier acto que atente contra el progreso de la humanidad está atentando contra el principal interés de cada una de las personas, de todas, de todo el planeta. Ya he dicho que hay argumentos racionales que así lo justifican. Una vez asumido este criterio ético, pues nadie podría anteponer cualquier interés personal de la tribu o de la nación, y ese sesgo que evolutivamente se ha implantado en nuestras mentes para asumir con enorme facilidad los intereses del propio grupo quedará desactivado. ¿Cómo aplicar este principio ético humanista y global al particular conflicto que tratamos en este ciclo de la guerra ruso-ucraniana? En primer lugar, hay que manifestar en todos los ámbitos que esta guerra es un atentado contra los intereses de todas y cada una de las personas, no solo de Ucrania y de Rusia. Va contra el interés de todos, porque atenta contra el progreso de toda la humanidad. No puede entenderse que unos gobiernos que deben velar por los intereses de 1.400 millones de personas cada uno, como son los casos de China e India,
puedan mirar para otro lado ante el perjuicio que esta guerra de Putin ocasiona a todos sus ciudadanos, a 2.800 millones de personas. Sean o no conscientes de ello las poblaciones de China e India, pero sus dirigentes no deberían guiarse por sus instintos, cabría exigirles que atendieran a la razón. ¿No hay nadie en la Conferencia de Seguridad de Múnich capaz de explicarlo? Pues deberíamos aprovechar esta ocasión para, ante esta injustificable locura, implantar ahora una ética enfocada en el progreso de toda la humanidad, incompatible con esos principios morales innatos que nos conducen a nacionalismos, populismos, imperialismos, racismos, culturas o creencias religiosas discriminadoras. Y deberíamos educar mediante programas de educación que compartan los valores humanistas por encima de tradiciones de cualquier tipo. ¿Quién se podría oponer a ellos sin desprestigiarse? La teoría de juegos nació justamente para optimizar las decisiones estratégicas, analizando las pérdidas y beneficios de situaciones de conflicto. A este respecto, y sin que yo tenga datos para cuantificar este caso, me es posible dar 3 ideas generales, pero basadas experimentalmente en la teoría de juegos. La primera idea es que adoptar la estrategia de comportarse como paloma al 100% ante los ataques de un halcón es un error. Fomenta la aparición de halcones o das alas al atacante para que perpetúe su comportamiento agresivo. Putin seguiría invadiendo otros países si no se le hubiese plantado cara. La segunda idea es que la estrategia de que el agredido, por el contrario, ahora se comporte al 100% como halcón, como hace su invasor, que es el caso de Israel, también puede conducir a daños futuros irreparables para ambos. Así pues, es otro error. Tan claramente es un error que se piensa que el ataque de Hamás a Israel fue diseñado deliberadamente por Hamás, buscando esa brutal respuesta israelita, que acabará perjudicando a Israel. Y la tercera idea es que parece que respuestas proporcionales y la existencia de un gendarme disuasor en un contestamento de paloma, aunque no sea al 100%, suele ser lo más conveniente para el agredido. Este ha sido, por cierto, el comportamiento de la OTAN, que no ha permitido que su armamento se utilizase por parte de Ucrania fuera de su frontera, lo que hubiera representado una errónea respuesta ucraniana de halcón. En este caso ha fallado el gendarme. Ese gendarme disuasor, que en principio se pensaba erróneamente que podría ser la OTAN con sus envíos de armas y la Unión Europea y Estados Unidos con sus embargos comerciales, pronto se reveló como insuficientemente disuasor. Hoy sabemos, al menos creo yo, que el único gendarme eficaz hubiera sido una alianza de la OTAN con China y con India. Qué lejos de producirse la vemos ahora. Seguramente porque Putin, consciente de la situación, se apresuró en ganárselos ofreciéndoles beneficios comerciales si miraban para otro lado. Pero si esa alianza para impedir la invasión hubiese existido y hubiera amenazado de entrada a Putin con el embargo, Putin habría tenido que suspender su invasión y la humanidad se habría ahorrado este importante retroceso en su progreso. Debemos pensar y publicitar los efectos beneficiosos que para todos hubiera tenido esa alianza. ¿Cuánto dolor y destrucción gratuita hubiera ahorrado? ¿Qué nefastas consecuencias humanas, económicas y medioambientales de esta guerra se habrían evitado? Y sobre todo, ¿qué gran ejemplo de comportamiento ético habrían dado unos dirigentes políticos si hubiesen sido dignos de la responsabilidad que ostentan? ¡Qué gran ocasión perdida! Hay, por tanto, muchos y claros culpables, pero aún se está a tiempo de corregir comportamientos tan manifiestamente equivocados, que atentan contra los más importantes intereses de cada una de las personas que integramos la humanidad. ¿Cómo se está abordando este asunto en la Conferencia de Seguridad de Múnich? Parece mentira, insisto, que los gobiernos de China e India admitan el comportamiento agresor de Putin por sacar un beneficio material coyuntural o por el mero hecho de no identificarse ellos mismos con las democracias occidentales, y al hacerlo pasen por alto el interés de sus propios ciudadanos, que constituyen la mitad de la humanidad, profundamente perjudicados, como todos, por esta guerra. Esta situación debe cambiar. No se trata de formar bloques inamovibles. Lo que la humanidad necesita es un gendarme disuasor para cada caso concreto en que se produzca un atentado contra el progreso de la humanidad. No nos conviene actuar como tribus en medio de la selva, pero no podemos olvidar que vivimos en un mundo incierto y que no cabría descartar que la guerra terminase fulminantemente
por una carambola que podría consistir en que el denostado Mr. Trump, carente de cualquier principio ético admisible, ganase las elecciones USA y que Putin, harto de invertir gran parte del PIB ruso en guerrear, aprovechase la ocasión para llegar a un acuerdo tripartito con Ucrania y con la OTAN ahora a las órdenes de Mr. Trump, asegurándose Putin, eso sí, garantías personales de impunidad y la conquista de ciertos territorios. Esto nos haría reflexionar en que la humanidad aún está más próxima a regirse por la ley de la selva que a regirse por principios éticos razonables. Si así fuera, quedaríamos a la espera de la siguiente catástrofe. Muchas gracias. Muy bien, pues hemos asistido a 3 comunicaciones o 3 ponencias desde distintas perspectivas, como veníamos realizando en las sesiones anteriores. Y muchísimas gracias a los 3. Enhorabuena también por haberos repartido adecuadamente el tiempo de que disponíais cada uno. Vamos entonces a daros la palabra, lógicamente, pues que empiece Manolo, puesto que ya él os ha oído. Si quieres, no sé si me oyes, Manuel Medina. Te oigo, ¿me oyes? Sí, sí, te oímos, te oímos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, tanto Carrasco como Juan Jesús González. Lo que pasa es que he planteado el tema en una situación práctica. En este momento, en Europa no tenemos alternativa. O aceptamos el dictado de Putin o tenemos que seguir luchando contra él. La cuestión está en con qué aliados vamos a contar. Yo creo difícil que Trump gane las elecciones, pero incluso si las ganaron no sabemos lo que haría. Concretamente hay una frase de Putin que me sorprendió, que dijo que aunque él se llevaba mejor con Putin, con Trump, que con Biden, sin embargo, tenía más confianza en Biden que en Trump, porque el problema de Trump es que es un señor absolutamente impredecible, que actúa en función de sus intereses particulares y sus problemas particulares, y no en función del interés nacional de los Estados Unidos y mucho menos el interés de la humanidad. Es un señor absolutamente egoísta. Por tanto, yo creo que el pueblo norteamericano no va a apoyar eso. En este momento los Estados Unidos están haciendo un esfuerzo por contener la brutalidad de Netanyahu en Israel, porque el problema está en que, como decía antes Juan Jesús González, el principal perjudicado por la actuación de Netanyahu contra los palestinos es el propio Israel, el pueblo de Israel y el Estado de Israel, que podría desaparecer si continúa en esa línea. Pero yo sigo confiando, sigo creyendo que en este momento hay un orden internacional en el que los Estados Unidos es la primera potencia y la Unión Europea está junto a los Estados Unidos para mantener el orden internacional. Por tanto, no tenemos muchas alternativas. La Unión Europea está por el buen camino proporcionando ayuda a Ucrania para defendernos a nosotros en las fronteras actuales. Los países vecinos de Ucrania, como he dicho antes, Alemania, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Rumanía, han formado un grupo compacto y los que tenemos la suerte de estar en retaguardia, lo que tenemos que hacer es apoyar ese esfuerzo. Y como ha dicho antes Carrasco, yo creo que las elecciones al Parlamento Europeo no van a modificar sustancialmente la situación. Por lo que he visto, el grupo central de socialistas, liberales y demócratas cristianos va a seguir constituyendo el núcleo del Parlamento Europeo y de la Unión Europea, y por tanto mantenernos en esa línea simplemente. Porque yo no consigo una vida en la que mis destinos sean decididos por el señor Putin desde el Kremlin, sin tomar en consideración para nada ni los intereses de Rusia ni los intereses del resto de los europeos. Por tanto, sigo siendo optimista, aunque vamos a tener un camino difícil, costoso si que quiere, pero con respecto al cual no hay alternativa. O nos enfrentamos a Putin, que es un dictador al viejo estilo, que está en el pasado, que hay que colocar junto en el armario de momias, junto con Hitler, Mussolini y Hirohito. Frente a eso tenemos unos países vivos, modernos, razonables, que están empeñados en mantener su situación y además tratar de despertar el resto del mundo. Tenemos muchos problemas delante. Hay, por ejemplo, que poner orden en Palestina. No se puede permitir que Netanyahu siga matando gente. No se puede permitir que siga habiendo... Hay, por ejemplo, un tipo de esperanza, concretamente en África, donde el grupo Wagner había tenido mucho protagonismo. He visto últimamente que
muchas de las relaciones de los países del Sahel con el grupo Wagner han desaparecido. Después del asesinato por parte de Putin de la dirección de Wagner, el grupo Wagner ha entrado en una crisis y por tanto hay una posibilidad de penetración en esa zona. Pero bueno, hay mucho camino por delante. Creo que la guerra de Ucrania es simplemente una advertencia de lo que tenemos por delante. Creo y espero que podamos terminarla bien y que a partir de ahí podamos otra vez volver a la senda de la construcción. Una construcción basada en un multilateralismo reducido, con la participación de las superpotencias, en el que la Unión Europea representa cada vez más un papel muy importante. Por tanto, mi mensaje es de optimismo, de esperanza, creyendo que una vez que superemos este obstáculo de la guerra de Ucrania, volveremos a trabajar todos juntos por el bien de los africanos, de los asiáticos, etcétera, y acabar con esta amenaza dictatorial que tenemos en este momento. Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces. Juan Antonio, ¿quieres intervenir? Sí, voy a ser muy breve para dar tiempo a las preguntas. Indudablemente estamos donde estamos porque hemos dejado de ser lo que teníamos que ser y en su momento no hemos actuado como teníamos que actuar. Con esto quiero decir que todos los principios que tanto la Unión Europea como la OTAN, como los países democráticos defienden, que son la libertad individual, el Estado de Derecho y la democracia, pues indudablemente tienen que verse ahora más que nunca reforzados y los lazos entre esos países reforzados con un objetivo común para evitar lo que está pasando a pocos kilómetros de nuestras casas, porque nos creemos que estamos lejos, pero estamos ahí al lado. Pero es que no solamente es eso, es que lo que tenemos en el sur pues también nos afecta. Hay siempre en el proceso de planeamiento de cualquier operación militar, siempre hay dos preguntas. ¿Cuál es lo más probable que puede pasar y cuál es lo más peligroso que puede pasar? Llevábamos diciendo hace ya mucho tiempo los analistas que lo más peligroso sería que Rusia invadiera Ucrania. Ha ocurrido. Lo siguiente, ¿cuál es el siguiente paso? Pues estamos mirando los alrededores y viendo que una vez subido en el coche, este señor no tiene freno para poder para poder salir de la situación en que ha metido al propio país de Rusia. Pero indudablemente su cabezonería, ser un autócrata y vivir en un mundo completamente desfasado, pues ha producido esto que ha producido. La defensa de todo esto en cualquier escenario, en cualquier parte del mundo, es precisamente la defensa de los valores, la defensa de la libertad, del Estado de Derecho y de la democracia. Y ahí tenemos que ir todos como una piña. Muy bien, muchas gracias. Juan Jesús, ¿quieres añadir algo? Sí, tengo algunas preguntas que hacer, porque realmente el teniente general apunta el comportamiento de la OTAN. Yo creo que ha sido correcto todo lo que hemos hecho. El tema es que hay media humanidad, que es China y la India, casi media humanidad, que yo no sé cómo se la ha ganado Putin y no se la ha ganado la alianza, porque se ve que la alianza occidental solamente cuenta como fiables socios que sean demócratas y liberales. Pero eso es un error. Es un error. Media humanidad no es demócrata ni liberal y está afectada por gente que atenta contra el progreso de la humanidad. Entonces, yo no sé si China e India se la ha ganado Putin porque es más listo y porque les ha dado ventajas comerciales para que miren para otro lado. Y yo me pregunto, y os pregunto, ¿China e India habrán puesto condiciones a Putin para que de ninguna manera tire bombas atómicas? Porque a lo mejor así sí que se ven ellos afectados como una amenaza que les toca a ellos. Mientras que si solamente invade Ucrania, pues miran para otro lado. Entonces, yo pienso que la humanidad está metida en un brete y esto va a pasar cada 2 por 3, porque ya he dicho que la ética que tenemos nosotros, nuestros principios morales, nos llevan por el mal camino, nos llevan a nacionalismos, imperialismos, racismos y todas esas cosas. Esos son los instintos de la humanidad y hay que trabajar mucho y es muy difícil para hacer razonable a la humanidad que tiene esos instintos. De manera que yo creo que la humanidad tendría que organizarse de alguna manera para que se involucrase más en defender a toda la humanidad, incluso países que no son demócratas, pero que son la mitad de la humanidad. Nos hacen falta. Ahí dejo la pregunta.
Bueno, pues lo dejamos como pregunta y Como pregunta. en función de todas las que se vayan planteando, pues intenta buscar respuestas. Bueno, los presentes quieren hacer preguntas o hacer alguna observación. Voy a ver si veo a todos. María Dolores Redondo tiene. A ver, María Dolores Mari, Redondo. Mari. Le doy a la... Lo mío es simplemente una observación que me deja bastante perpleja por las noticias que oigo y que habéis barajado como si no existiera. Y es por qué se puede Trump presentar a las elecciones teniendo en cuenta que está comprobado lo del asalto al Congreso, que él es el alma y la organización y todo, y un tribunal lo condena y el otro no sé qué. ¿Qué tipo de leyes tienen en ese país para que eso se pueda, no sé, dar como casi como normal? Bueno, va habiendo ya más preguntas sobre el... Espera, ¿quieres contestar, Juan Antonio? Sí, María Dolores, Ah, dice, ¿qué clase de leyes? No, ¿qué clase de sociedad tienen esos países para elegir a sus gobernantes? Porque es que esa es la gran pregunta. ¿Y por qué esas sociedades tan polarizadas y luchan unas contra otras y se produce esas divisiones en un país que hasta hace 4 días pues iba en una dirección? Indudablemente, el político que está puesto ahí arriba, el político que puede salir, no lo pone el político, lo pone la sociedad. Y ahí lo dejo. Ah, ¿podría decir algo? ¿Podría decir algo? No sé. sí, habla. Ya Trump estamos está en en una carrera hacia No, adelante. que régimen no directo. oía, Trump está en una carrera que hacia se adelante oía por desde hace ahí muchos como años. si alguien quiere hablar y no, Espera. y resuena. Sí, Manolo, habla. Trump está desde hace mucho tiempo en una carrera hacia adelante. Él se arruinó en Nueva York, la deuda se ha ido incrementando, estamos hablando de miles de millones de dólares, y para él lo importante es salvarse él, no salvar a los Estados Unidos ni salvar a la humanidad. Ha recurrido a una serie de procedimientos que le consiguen votos, pero me temo que en este momento, o me da la impresión, de que en este momento el sistema americano, que es un sistema capitalista, no está dispuesto a que Trump se cargue el sistema capitalista americano. Es decir, el juicio más importante que tiene Trump es el del Tribunal Supremo de Nueva York, del Condado de Nueva York, el Tribunal de Manhattan, que le acusa a Trump de una hipervaloración de activos que podría llevar al colapso de la bolsa de Nueva York. Por tanto, en este caso, el sistema capitalista norteamericano, que solía ser representado por los republicanos, para ese sistema lo más peligroso es Trump. Muy bien. A ver, más observaciones. Una pregunta Juan se me Jesús, ocurre yo creo que también. deberías contestarnos alguna de tus preguntas, ¿eh? Bueno, Que tú yo deberías quería hacer la contestar a tus pregunta, propias preguntas. yo quería hacer una pregunta al teniente general sobre los cohetes Taurus, esos que decían primero y ahora parece que no, que le van a entregar a Ucrania. ¿Eso qué significado tendría? Que la Unión Europea entregara ese tipo de cohetes. Vamos a ver, hasta ahora hay o sea, el proceso que ha seguido este conflicto ha sido de una invasión, una contraofensiva y una guerra de desgaste y un estancamiento que es lo que tenemos ahora mismo. Es la pregunta que yo me hacía a lo largo de mi presentación y la diatriba que existe en los países. ¿Le damos a Ucrania los medios adecuados para producir un daño en Rusia? Y si eso es así, asumimos las consecuencias de que la devolución de ese daño que exista, porque el umbral del empleo nuclear en Rusia, la doctrina nuclear, habla de un 20% de destrucción del país, un 20% de destrucción de las capacidades nucleares o un 20% de destrucción de submarinos nucleares. Bueno, el Taurus es un misil que lo lanzas a 300, 400 kilómetros y le dice, entra por la ventana
de que hay en la despensa, no por la grande del salón, sino por la ventana, y va y entra por ahí. O sea, le está dando a la capacidad a Ucrania de meter un misil con una capacidad explosiva tremenda y un guiado posicionado sin ningún tipo de problema y pegarle al Kremlin y partirlo en dos. La otra pregunta es, si no hacemos esto, ¿qué clase de armamento? Para que se defienda. Porque ahora mismo lo que está haciendo Occidente es darle el armamento adecuado para que Ucrania se defienda de esos ataques. Pero en todo esto hay que considerar que Ucrania a su vez también está recibiendo una parte muy importante que es la inteligencia. Y gracias a esa inteligencia, Ucrania está saliendo adelante. ¿Hasta cuándo? Pues indudablemente Putin tiene problemas internos. El otro día leía en un libro cuáles eran las posibilidades de que Putin se lo limpiaran directamente por algún tipo de comando, alguna cosa de esa. Bueno, eso está ahí. El que a espada mata, a espada muere. Pero cuándo y dónde, y mientras tanto, lo que está sucediendo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Sí, yo quería decir algo, Paco. Venga, Abelardo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con los intervinientes, especialmente el énfasis que ha hecho Manolo Medina, en que lo que a corto plazo hay que hacer es, por supuesto, defender a Occidente, los valores de Occidente, y tenemos que afrontar una guerra que no podemos ganar y cada vez no podemos perder. No podemos ganar porque el armamento de Rusia es suficiente como para destruir la humanidad y no podemos perder porque perderíamos todos nuestros valores y perderíamos toda nuestra libertad. Pero salga como salga de inmediato esta guerra, la cuestión es que esto se va a seguir ocurriendo. Van a seguir habiendo conflictos en donde va a haber armas nucleares y además no solo armas nucleares, armas químicas, bacteriológicas, armas que cada vez son más poderosas, más fáciles de fabricar, más económicas y se van a extender de una manera mayor. Además, la proliferación de gente moralmente deplorable e intelectualmente muy débil, Bolsonaro, Netanyahu, Trump, el de Brasil, Milei, etcétera, etcétera, Berlusconi, en fin, gente a la que uno no le confiaría el kiosco de la esquina. Con este poder tan tremendo, no es nada claro cuál es. Yo creo que, además, la solución no es la que Juan Jesús González propone, es decir, no es siendo mejores moralmente, eso sería a extremadamente largo plazo, sino creando instituciones que respondan a esta realidad. Nosotros tenemos unas instituciones que no están de acuerdo con los problemas que tienen planteados. Tenemos unas instituciones creadas en la época de la Ilustración para abordar otro tipo de problemas. Necesitamos unas instituciones nuevas. Y creo que si queremos que estos problemas algún día tengan solución, que no sea la de acabar con la humanidad, tendremos que plantearnos seriamente, emprender cómo hacer unas instituciones que impidan este tipo de catástrofes que de lo contrario serían inevitables. Muy bien, pues no sé si alguno más queréis intervenir. Yo diría solamente, por apuntillar un poco lo que acaba de decir Abelardo, por alusiones, de que no pretendo que la gente sea buena, lo que pretendo es que la gente sea razonable y se dé cuenta lo que le interesa el futuro de la humanidad. Yo creo que a eso en el siglo XXI se podría llegar. Y la ética que tenemos nosotros en nuestros instintos asumida es un peligro. De manera que lo que yo propongo es que seamos razonables, no buenos. Muy bien. Bueno, pues se han planteado muchas ideas. Tenemos la suerte de que los subimos al canal. Puede, por tanto, consultarse y si aquí nos encontramos en torno a 20 personas en cada una de nuestras sesiones, luego suelen ser, en algunos casos, se ha llegado o se ha sobrepasado hasta 1000. Desde la red, por favor, difundirla si creéis que esto tiene interés, como parece ser que la están teniendo. Y en segundo lugar, pues deciros que el día 1 del mes primer lunes del mes de abril,
en el aula telemática la sesión ordinaria, pues ocupará nuestra cátedra Juan Vicente, formalmente nuestro astrónomo, de hecho, pues uno de los grandes ingenieros que hay en este país. El ingenio es poner en función. Está acabándose la construcción de uno de sus últimos inventos, en tanto que relojes de sol, que se está acabando de construir en Novelda, en una nueva plaza, y por otra parte, pues ha inventado otro tipo novedoso de reloj de sol que pretende ofrecerlo a Lanzarote, donde, digamos, un volcán, un cono volcánico será el receptor de la radiatividad solar, si queremos verlo así, para ver cómo van produciéndose las horas en el mayor reloj del mundo concebido y concebible, que quiere explicárnoslo independientemente de que luego por unas razones o por otras pues se utilizara o no se utilizara, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias por vuestra presencia, gracias especiales a los que han preparado estas introducciones para el debate, para el día de hoy y hasta el día 1 del próximo mes de abril. Muchísimas gracias, buenas Muchas tardes gracias. y que lo difundáis en la medida de lo posible, ¿eh?